Buenos días a todos, mi nombre es Camilo Jaimes, soy el jefe de neuroradiología pediátrica en el Hospital General de Massachusetts. Quiero agradecer a Carlos Rugilo y al resto de los organizadores por invitarme a dar esta charla. Voy a hablar de accidentes cerebrovasculares neonatales. La patología vascular neonatal es bastante heterogénea y es bien diferente de lo que ocurre más tarde en la niñez y en la vida adulta. En esta charla les voy a mostrar ejemplos de un número bien grande de patologías, de cómo evolucionan, todas centradas alrededor de etiologías cerebrovasculares y con algunos diagnósticos diferenciales relevantes. Grosso modo, lo que vamos a discutir en esta charla va a incluir enfatizar el rol de la resonancia magnética en el estudio del cerebro neonatal, revisar lesiones vasculares en neonatos y presentar imágenes correlativas con otras modalidades, en especial algunas que están emergiendo como modalidades bastante útiles a nivel global. El secreto del éxito para poder hacer imágenes de alta calidad de resonancia magnética en neonatos es estar preparado. En general, uno debe utilizar todos los recursos que tiene a la mano para obtener las imágenes de mejor calidad. Dentro de las cosas que recomiendo que algunos de ustedes posiblemente puedan tener es, en la medida que el acceso lo permita, utilizar resonadores de 3 Tesla realmente facilita bastante obtener imágenes de alta calidad y obtener imágenes más rápido. Si tienen la posibilidad de modificar el medio ambiente, utilizar espacios más callados, un poco más privados o disminuir la luz, eso también facilita que el neonato se encuentre más cómodo y no se despierte. En términos de equipos, la otra parte fundamental adicional del resonador es la antena que utilizan. En general, en los resonadores Siemens, a mí me gusta mucho utilizar antenas de 64 canales para cabeza y cuello. El neonato es bastante más pequeño, pero la antena es tan grande que da una cobertura anatómica muy buena. Las antenas de 32 canales de cabeza también funcionan muy bien y pasa lo mismo. El neonato es bastante pequeño y en realidad la anatomía es muy favorable y si ustedes lo ponen bien al fondo de la antena, normalmente van a tener muchísima señal para trabajar en las imágenes. Preparar al neonato antes de empezar la adquisición y antes de que llegue incluso al departamento de radiología es fundamental. Si los neonatos están inestables, lo que funciona mejor es mantenerlos monitorizados. Hoy en día casi todos los elementos de monitoreo que necesitamos, incluidos presión arterial, pulso oxímetro y ecocardiogramas o electroencefalogramas, pueden ser compatibles con resonancia magnética. Si el neonato está más estable, en realidad funciona muy bien darles de comer justo antes de hacer la resonancia. Los ciclos circadianos de ellos son tales que es muy corto el tiempo entre eh, la alimentación del neonato y el momento en el que el neonato se queda dormido. Tanto que yo recomiendo por lo general alimentar al neonato en el departamento de radiología justo al lado del resonador o incluso dentro del resonador en la zona 4, donde la mamá puede estar en una silla que sea compatible con el campo magnético y pueda alimentar al neonato ahí. Y cuando el neonato se queda dormido, sencillamente lo pasan al resonador. Es mucho más difícil tratar de que el tiempo quede perfecto alimentando el neonato en la unidad de cuidado neonatal y cuando el neonato se queda dormido, la gente corre y lo lleva al resonador. Eso por lo general no funciona porque esa actividad despierta al neonato. Y por último, pensar en la comodidad no solamente del bebé, sino también de los técnicos. Hay muchas almohadas o sábanas que se pueden utilizar para crear el espacio exacto donde van a poner al neonato cuando se quede dormido dentro del resonador. Todo eso puede hacerse con anticipación, de tal manera que cuando llega el neonato, los esfuerzos completos vayan dedicados a obtener las imágenes. El protocolo de las resonancias neonatales en realidad es bastante sencillo. Por lo general, uno no necesita hacer imágenes con contraste y la gran mayoría de las lesiones perinatales se evalúan bastante bien con secuencias no contrastadas. El protocolo que usamos en mi departamento constituye las imágenes que están viendo en la pantalla. Utilizamos siempre una imagen en tercera dimensión con información en T1 y en eco por gradiente. Lo segundo que hacemos es imágenes en 2 dimensiones con spin echo e información en T2. Esas las hacemos en plano axial y en plano coronal. La razón para no hacer una secuencia con información T2 spin echo en tercera dimensión es que, al menos en mi opinión, el contraste del cerebro neonatal no queda tan bien
Uno lo puede hacer si optimiza la secuencia bastante, pero optimizar las secuencias de tercera dimensión Spin-Echo a mí me parece que es bastante difícil, mientras que me parece que optimizar las de dos dimensiones es bastante más sencillo. Debo ahí anotar también que las secuencias de T2 que utilizamos en el neonato están optimizadas para explotar la cantidad de agua que tiene el cerebro neonatal. Entonces, en general, hay dos ajustes grandes que ocurren cuando uno está haciendo las imágenes neonatales. El primero es el field of view, el tamaño del campo que hacen las imágenes es mucho más pequeño y por eso les comparto estos parámetros en caso de que les ayuden. Lo segundo que es bastante diferente es el tiempo de eco de las secuencias con información en T2 es más largo. En general, yo diría para cerebros mielinizados, yo utilizo un tiempo de eco aproximadamente de 100 milisegundos en 3 Teslas, con un tiempo de repetición de entre 5.000 y 6.000. En el neonato mantengo los tiempos de repetición bastante largos, por ahí a 4.000 o 5.000, o si quieren pueden dejar el mismo 5.000 y 6.000, pero el tiempo de eco lo prolongo de 100 milisegundos aproximadamente a 160 o 170, y eso da mucho mejor contraste entre la sustancia gris y la sustancia blanca. El protocolo obviamente tiene imágenes de difusión que son muy útiles para encontrar lesiones agudas y además tenemos secuencias SWI para encontrar patologías que tengan T2 corto como sangrados. La apariencia normal es probablemente la mitad de la batalla cuando estamos lidiando con neonatos. Yo creo que todo el mundo debe estar cómodo identificando la apariencia normal de un cerebro a término. No importa si somos radiólogos pediatras o radiólogos de adultos, el volumen de resonancia neonatal es alto y esta es realmente la mitad de la batalla. La variabilidad comparada con los cerebros adultos viene de la presencia de mielina. La mielina es un lípido, pero también es una proteína, y lo que vemos en resonancia es gobernado en buena parte por las propiedades de proteína de la mielina. Entonces vemos que a medida que hay más mielina, la señal en T1 se pone hiperintensa y en el T2 se va poniendo hipointensa. Esa es la primera parte. La segunda parte es pensar en qué estructuras deben estar mielinizadas al nacer. Y la verdad es que aunque con mucha frecuencia pensamos que el cerebro neonatal todavía está muy maduro, hay muchas funciones que están relativamente maduras y lo que el neonato tiene mielinizado a término, a las 40 semanas, refleja de una manera muy cercana el nivel de funcionalidad que tiene. Entonces, si ustedes piensan yendo de abajo hacia arriba, la parte del tallo cerebral posterior está bien mielinizada porque hay muchos reflejos vitales que están coordinados ahí. El reflejo de succionar y de proteger la vía aérea están presentes y existen desde una edad muy temprana. Más o menos en la mitad del cerebro, por los ganglios basales, también podemos ver que hay señal baja en T2, en el tálamo ventrolateral y en el brazo posterior de la cápsula interna. Y aunque es muy claro que ni las funciones sensitivas ni las funciones motoras de los neonatos están maduras desde el punto de vista que vemos después en la infancia, sí están presentes, es decir, el neonato retira dolor y tiene múltiples otras funciones que son evidentes. Por ejemplo, aunque el sistema motor no está coordinado, la actividad motora sí está presente, el bebé se mueve. Entonces, por eso vemos que la parte central de los sistemas motores y sensitivos se encuentra mielinizada. Por último, si ustedes miran en el centro semioval, en el lóbulo frontal posterior y parietal anterior, los trácticos corticoespinales se alcanza a ver un poquito de mielina. Si ustedes ajustan la intensidad de la señal en el monitor, normalmente alcanzan a ver algo sutil de información de secuencia baja en T2 o alta en T1. El primero de las condiciones patológicas que voy a discutir es la encefalopatía neonatal. La encefalopatía neonatal, lo primero que voy a decir es que no todas las causas son isquémicas y lo segundo es que es bastante frecuente. La incidencia es aproximadamente 9 por 100.000 recién nacidos vivos. La definición de encefalopatía neonatal empieza con un neonato que tiene más de 35 semanas. Existen encefalopatías del prematuro y la etiología y el manejo son muy diferentes. Y la definición es 100% clínica y se define como una alteración en la función neurológica. Es decir, el diagnóstico de encefalopatía neonatal es uno que tienen que hacer los clínicos. Nosotros como radiólogos apoyamos al interpretar las imágenes y proveer con la causa más probable a los equipos clínicos. Perdón. Algunas de las
características más claras de la alteración de la función neurológica del neonato son convulsiones, cambios en el tono muscular y en los reflejos, cambios en el estado de conciencia y cambios en la respiración. Como se pueden dar cuenta, estos son hallazgos muy sutiles en el examen físico de un neonato y por eso es que es bastante difícil hacer el diagnóstico solamente desde el punto de vista clínico. Por eso hay muchas veces incertidumbre. Hay muchos pacientes que terminan con escalas bajas o encefalopatías leves y se los trata como si tuvieran una encefalopatía completa porque los riesgos del tratamiento son bajos y las ventajas son altas. Am, Esta diapositiva les muestra una lista de diagnóstico diferencial de los neonatos que tienen encefalopatía hipóxico, que tienen encefalopatía neonatal. La causa más frecuente es la encefalopatía hipóxico-isquémica y por eso nosotros estamos un poco acostumbrados a pensar en que esa es la primera. No es la única, pero sí es la más frecuente. Y la manifestación más frecuente también de alteración neurológica en este cuadro es convulsiones. El infarto arterial isquémico es otra causa de encefalopatía neonatal. Y aparte de eso, hay muchas causas que son no vasculares, que incluyen infecciones, enfermedades genéticas, malformaciones, enfermedades metabólicas y medicamentos, generalmente sustancias que la madre puede haber ingerido durante el parto o antes. La encefalopatía hipóxico-isquémica tiene una fisiopatología bastante compleja y siento que cuando miramos los textos y los libros, nos venden una imagen un poquito sesgada de lo que ocurre en la encefalopatía hipóxico-isquémica, porque nos muestran cuadros perfectos de patrones y en realidad ninguna catástrofe obstétrica ni ningún parto complicado es un experimento controlado y los patrones que uno ve y los tipos de lesión que uno ve existen más como un continuo y como una mezcla. Entonces es muy frecuente encontrar más de un patrón y yo veo que a veces la gente está un poquito obsesionada con tratar de ponerlos en una categoría, pero resulta que todas estas condiciones obstétricas son catastróficas y muy complejas y frecuentemente hay un overlap muy grande entre ellas. En un extremo de lo que vemos puede ser una lesión donde la fisiopatología de hipoperfusión e hipoxia es severa y al mismo tiempo dura mucho tiempo. Y como se pueden imaginar, si la hipoxia y la hipoperfusión son severas y duran mucho tiempo, pues no hay una sola neurona que se vaya a salvar y va a haber una lesión difusa del parénquima. El espectro va desde eso hasta lesiones muy, muy, muy sutiles, donde puede que haya sido una hipoxia profunda, pero fue muy, muy cortica. O puede ser que sea una hipoxia muy leve que haya durado bastante tiempo. Pero si el neonato alcanza a tener suficiente reserva cardiovascular y cerebrovascular para compensar, pues no pasa nada y el cerebro puede estar normal. Lo que normalmente ocurre es que uno termina en algún punto en la mitad, es decir, no terminan con lesiones tan severas que maten todo el cerebro en el momento del parto. Pero puede ser que tengan lesiones que son de hipoxia e hipoperfusión bien severas, así sea por tiempos prolongados, pero que lesionen las estructuras más vulnerables. O puede ser que tengan lesiones que resulten de hipoxia e hipoperfusión, que son leves o moderadas en severidad, pero que duran mucho tiempo. Por ejemplo, un parto prolongado donde las condiciones hemodinámicas del feto no son adecuadas. Y esto gana la batalla y acaba con la reserva cerebrovascular y cardiovascular del neonato. Y cuando esas reservas se acaban, uno empieza a ver lesiones en las regiones donde eso falla. Hay otra parte que es muy importante enfatizar y tiene implicaciones prácticas, aunque tal vez menos para los radiólogos y un poco más conceptuales para los neonatólogos y neurólogos. Es que la lesión que resulta por la encefalopatía hipóxico-isquémica evoluciona con el tiempo. Si ustedes hacen un experimento de hipoxia, al menos en el neonato, hay cuatro categorías muy claras de células si las siguen en el tiempo. Si la lesión hipóxica es muy severa, hay algunas neuronas que se mueren ahí mismo y esas neuronas van a empezar a mostrar difusión, restricción de la difusión en unas cuantas horas porque se mueren, igual que lo que vemos en un infarto arterial adulto. Hay una segunda categoría de neuronas que no se mueren ahí mismo, pero que quedan lesionadas de gravedad, digámoslo así. Y esas neuronas, no importa lo que hagamos, no hay absolutamente nada que podemos hacer para rescatarlas. La hipoxia fue tan severa que la neurona pues no se murió ahí mismo, pero se va a morir con seguridad. Y existen otras dos categorías un poco más benignas. Una es, bueno, ni se murió ahí mismo, ni quedó herida de gravedad, pero la lesión fue tan am, severa que igual alcanzó a activar mecanismos de apoptosis. Y esas células, aunque no se mueran en los primeros días, se van a morir en las siguientes semanas. Y por último, hay algunas células que fueron capaces de resistir la lesión sin ningún tipo de lesión y esas células van a sobrevivir.
La premisa completa sobre la cual se funda el tratamiento de hipotermia en la encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal es tratar de salvar estas células que están acá en amarillo y en azul y verde. Las rojas no podemos hacer nada por ellos y las naranjas, en cambio, tampoco. Son estas, en especial estas células amarillas que no se han muerto, que tienen mecanismos de apoptosis, pero que apenas se están activando, las que intentamos preservar y salvar con la hipotermia terapéutica. Es el estándar de cuidado actual en enfermedad hipóxico-isquémica moderada o severa. La disminución de la tasa metabólica en el consumo de oxígeno, la disminución de la inflamación y disminución de la apoptosis es lo que buscamos conseguir. Am, para que tengan un poquito de familiaridad, lo que uno hace es básicamente en grados Fahrenheit, uno disminuye la temperatura corporal del neonato a 3 grados por 3 días, básicamente, y después lo calienta a una temperatura apropiada. Los estudios han mostrado que reduce la mortalidad y la morbilidad, en especial la disabilidad. Como les decía, es el estándar de cuidado en encefalopatía moderada y severa. En encefalopatía leve, la evidencia es un poco mezclada, pero por lo general los centros, al menos los centros acá en Boston, son bastante liberales porque las consecuencias negativas de hacer terapia de hipotermia por 72 horas son muy bajas, mientras que si el paciente tiene lesiones hipóxicas que en ese momento no se sabe, la oportunidad, el costo de oportunidad de no haber instaurado la terapia de hipotermia temprano es muy alto. Y esto me lleva al último punto. La resonancia magnética no se hace para elegir a los neonatos que son candidatos para la hipotermia. La decisión de aplicar la hipotermia terapéutica se hace clínicamente basados en los signos de encefalopatía. La resonancia sigue después de las 72 horas, cuando volvemos a calentar al neonato. Vamos a hacer la resonancia para hacer dos cosas. Si hay lesiones hipóxicas e isquémicas, vamos a poder dar parte de la gravedad y la extensión de las lesiones. Y por otro lado, si la causa de la encefalopatía que el bebé tenía no era hipóxico-isquémica, vamos a poder proveer información actualizada sobre la posible causa de este síndrome. Los hallazgos de la encefalopatía hipóxico-isquémica evolucionan de una manera bastante predeterminada. Lo primero es, así sea por argumento teórico, si el bebé tuviera una lesión hipóxica isquémica y ustedes lo llevaran corriendo al resonador, no van a ver nada en la primera hora. Am, la hipotermia normalmente ocurre, como les decía, en estos 72 horas iniciales después del nacimiento. Por esa razón, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer resonancia en este momento. La resonancia en general aparece después de las 72 horas. Entonces, hay muy poquita información de lo que ocurre en este periodo de hipotermia si están haciendo hipotermia. Am, pero la teoría nos dice que lo primero que se manifiesta como anormal es la difusión. Luego, las anormalidades en difusión aparecen probablemente en las primeras 24 a 48 horas. La ventaja que tenemos es que estas tienen su pico más alto entre los días 4 y 5. Y eso nos cae muy bien porque hacia el día 4 y 5 es probablemente la primera oportunidad que de una manera realista tenemos de hacerle imágenes al neonato. Entonces, en la medida de lo posible, en neonatos en los que se hizo hipotermia terapéutica, nosotros hacemos la resonancia al día de vida 4 o 5. Si hacen la resonancia después de esto, que a veces ocurre cuando los neonatos están muy inestables o cuando vienen trasladados de otra institución, es importante recordar que la difusión se va a pseudonormalizar y van a perder bastante sensibilidad a las lesiones agudas en la difusión a partir del día 6 y 7. En ese momento, si están haciendo resonancias en periodos más tardíos después de la lesión hipóxico-isquémica, es más útil por lo general mirar las secuencias con información en T1 y T2. Los hallazgos de necrosis y gliosis que empiezan a desarrollarse son normalmente más aparentes después del día 7 a 14, se ven mucho más en las imágenes anatómicas, más que en las de difusión. Am, voy a discutir por cuestiones prácticas los patrones, pero como les decía, los casos de patrones puros de un solo tipo de lesión son bastante raros. La enfermedad encefalopatía hipóxico-isquémica con patrón central es realmente una lesión de vulnerabilidad. Desde un punto de vista purista y teórico, lo que ocurre es que hay un compromiso de la perfusión y la oxigenación que es severo y corto.
Entonces, normalmente a uno lo asocia con cosas como una ruptura uterina o una abrupción de placenta durante el parto. Y es tal que, pues como los pacientes están en el hospital, hay suficiente personal médico para hacer una intervención que logre sacar al bebé. Y a pesar de las mejores intervenciones, si la lesión por hipoxia, hipoperfusión es de cierto tiempo y es bien profunda, las estructuras que son más vulnerables porque tienen requerimientos metabólicos más altos son las que van a sufrir. En general, eso coincide bastante bien con las estructuras que están mielinizadas porque están funcionando bien. Entonces, en los patrones centrales de enfermedad hipóxico-isquémica, normalmente lo que vemos afectados primero son los ganglios basales, en especial el tálamo ventrolateral. Después de eso hay otras áreas a las que se expande, pero en resumidas cuentas ese es el patrón central más clásico y es lo que debe estar involucrado en todo patrón central. Las imágenes de la derecha son imágenes de espectroscopía. Nosotros las hacemos de rutina acá. En mi opinión, por lo general muestran lo mismo y van de la mano con las ah, secuencias de difusión. Entonces, lo que vemos acá es que en 1.3 hay un pico de lactato en esta espectroscopía con un tiempo de eco corto. Teóricamente, uno debe confirmar que esto sea lactato porque existe la posibilidad de contaminación con lípidos. Y la forma más fácil de hacer eso es obtener un espectro con un tiempo de eco intermedio, ahí de unos 140 milisegundos, o tiempo de eco largo, de 270 milisegundos. En el tiempo de eco intermedio, el lactato está invertido, como está acá. Y en el tiempo de eco largo está otra vez apuntando hacia arriba, pero ya por el tiempo de eco, la señal de cualquier lípido debería haber decaído. Este es un patrón central clásico donde hay una lesión de difusión en ambos tálamos y donde hay un pico de lactato bastante prominente. La encefalopatía hipoxicoisquémica con patrón central evoluciona. Entonces, quería mostrarles un ejemplo, como discutimos, la lesión va a evolucionar. La razón de hacer las resonancias entre el día 4 y 5 es porque es cuando es más prominente. Pero si la hacemos en otros días, también vamos a encontrar hallazgos. Este es el mismo neonato que le hicieron la resonancia al día de vida 5 y nos damos cuenta que la lesión ha continuado evolucionando. Esto es lo que ocurre al mes para que vean la evolución. Si hubiésemos mostrado difusión acá, no veríamos ninguna anormalidad en la difusión, si acaso estaría elevada, pero vemos como algunas estructuras gangliobasales, como los tálamos y la parte posterior del putamen, muestran en este momento necrosis y pérdida de volumen. La encefalopatía hipóxico-isquémica con un patrón periférico es bastante interesante y esta es en general debida a patrones de hipoxia parcial y prolongada, es decir, no es una cosa tan dramática como una abrupción placentaria o una ruptura uterina, pero puede ser un parto prolongado o puede ser un feto que tenga poca reserva cardiovascular y cerebrovascular por otras condiciones y comorbilidades, en retraso del crecimiento intrauterino, cardiopatías congénitas. Si el bebé no puede defenderse de un parto prolongado, de un parto difícil o un sangrado menor, esto es lo que ocurre. El bebé igual va a tener el instinto y va a tener los reflejos para tratar de proteger el cerebro. Y los mecanismos de autorregulación cerebral van a proteger esas estructuras centrales vulnerables primero. Es decir, el cerebro va a hacer todo lo posible para proteger los ganglios basales, que son los que se lesionan en el patrón central porque son los que tienen mayores requerimientos metabólicos. Sin embargo, si el desafío a la función de perfusión y de oxigenación continúa, estos mecanismos empiezan a fallar y empiezan a fallar en una distribución watershed o border zone o de corteza. Entonces, el neonato no protege tan bien la corteza y uno termina con lesiones que son periféricas como esta. Como les decía, hay muchísimos patrones mixtos porque muchas cosas malas pueden pasar al tiempo, tristemente. Lo otro que es importante resaltar acá es que este patrón, aunque esto es una afirmación empírica, parece beneficiarse bastante de la hipotermia terapéutica. Desde que instauramos la hipotermia terapéutica como un estándar de cuidado, el porcentaje de patrones periféricos que vemos es mucho menor. Entonces, yo realmente creo que algunos de los pacientes que tendrían patrones periféricos sutiles o leves probablemente se están beneficiando de esta terapia y nosotros los vemos menos. Los pacientes que tienen un patrón central probablemente también se están beneficiando y nunca sabemos cómo se habrían visto si no les hubiéramos hecho
la terapia de hipotermia, pero aparentemente no tienen tanto beneficio como los pacientes que tienen encefalopatías de este tipo. Quería mostrarles al menos un patrón difuso. Este es un paciente que tuvo un parto en casa y hubo una ruptura uterina. Y pues como se imaginarán, no importa pues qué tan buenas intenciones tengan los miembros del cuerpo médico, el retraso en poder proveer cuidado médico resulta en un patrón donde absolutamente todo está lesionado. Todo tiene restricción de la difusión, todo tiene señal hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, hay edema, hay lactato y muy interesante, y esto es, pues vale la pena decirlo, no sé qué tanto hagan en sus centros perfusión, estas son imágenes de ASL. Normalmente para cuando este bebé que tuvo un compromiso muy severo circulatorio llega a un resonador, pues ya está más o menos estable. La hipoxia y el lactato y todo el metabolismo anaerobio es tan severo que hay una respuesta de hiperperfusión bastante marcada y normalmente el flujo sanguíneo cerebral está bastante elevado en las lesiones afectadas en esta encefalopatía. Quería mostrarles nuevamente, si ustedes siguen haciendo imágenes seriales, ustedes van a ver la evolución de la lesión hipóxico-isquémica. Voy a hablarles ahora de un segundo tipo de encefalopatía cerebrovascular o de accidente cerebrovascular que ocurre en el neonato, y es el infarto arterial isquémico. Lo primero que debo decir es que no es raro. Obviamente, el factor de riesgo más grande para infartos arteriales isquémicos es tener edad avanzada y factores de riesgo cardiovasculares que llevan a cambios ateromatosos. Am, pero segundo a esos dos, probablemente la edad del ser humano en el cual ocurren mayor cantidad de infartos arteriales isquémicos es en el recién nacido. Para empezar, nacer es bastante difícil, hay un montón de cambios en circulación, la placenta está, luego la placenta ya no está, hay shunts del lado derecho al izquierdo del corazón, es un estado hipercoagulable, medio sangra, medio no, entonces hay un montón de factores de riesgo inherentes al parto natural. Además, hay factores de riesgo que pueden complicar el parto y que aumentan la incidencia bastante de infartos arteriales, y esos incluyen hipercoagulabilidades en la mamá o infecciones en la mamá, sean infecciones como coriamnionitis o cualquier otro tipo de proceso infeccioso, viene asociado a una hipercoagulabilidad relativa. Lo otro que es importante decir es que este es un infarto arterial que es bastante común en el campo de lo que llamaríamos pediatría, empezando desde la edad neonatal, pero es 20 veces más común que infartos arteriales después de los 30 días de día, cuando ya no son en la edad neonatal. Entonces, estoy resaltando la alta prevalencia en este periodo. La presentación más frecuente, y esto es bien importante, es convulsiones. Por lo general, no sé por qué aparecen como al segundo día de vida. Yo creo que es el primer día la gente está acostumbrando a lo que debe ser un neonato y al segundo día algo les llama la atención, pero convulsionan temprano. Pero hay una cosa bien importante, es que convulsionan a los 2 días de vida, pero normalmente no hay eventos centinela obstétricos. Es decir, si ustedes siguen la narrativa de lo que pasó en el parto y las primeras horas del neonato, por lo general no tienen esta descripción alarmante de un evento como una abrupción placentaria, una ruptura uterina, un trabajo de parto prolongado. Muchos de estos bebés vienen completamente normal y tienen score de Apgars completamente normales. Es después, más o menos a las 48 horas de vida, que empiezan a haber signos neurológicos. Entonces, desde un punto de vista clínico, realmente no hay mucho overlap entre estos pacientes y los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. Esos pacientes venían mal desde el principio. Este es un paciente que podía ir muy bien y de repente empieza con los síntomas neurológicos. La imagen de la derecha es muy diciente para mí. Como les decía, mucha gente tiene, en especial los neuroradiólogos que trabajan en el campo adulto, tienen un reflejo a pensar que los accidentes cerebrovasculares agudos no se presentan con convulsiones. Y eso es muy cierto en los adultos. En los neonatos, el síntoma más frecuente de un infarto arterial isquémico agudo son convulsiones. Segundo, es muy frecuente que la primera imagen que se hace en estos neonatos sea una ecografía. Las ecografías son difíciles de interpretar, tienen baja especificidad, pero por lo general sí muestran aumento de la ecogenicidad en el parénquima cerebral afectado. Y creo que esto es bien importante porque hay otro reflejo, y es pensar que como en la ecografía el líquido cefalorraquídeo es oscuro y en la tomografía el líquido cefalorraquídeo es oscuro, y en la tomografía
la sangre es hiperdensa, cuando ven una lesión como esta que es hiperecogénica, hay una tendencia a llamarlo una hemorragia. Y eso no es correcto. Es difícil diferenciarlas muchas veces, pero en los infartos arteriales isquémicos, por lo general, la naturaleza territorial de la lesión isquémica es súper diciente. Un hematoma de este tamaño tendría un efecto de masa súper pronunciado. Entonces, ver límites así de claros en una lesión de cogenicidad alta en el parénquima de un neonato confirma que es básicamente un infarto isquémico. La apariencia del infarto isquémico realmente no es ningún desafío. Tiene señal hiperintensa en el T2, tiene señal elevada en la difusión y baja en el ADC. Nada de eso es nuevo. De acá resaltaría un par de cosas. Normalmente no vemos los infartos arteriales isquémicos en la fase hiperaguda, donde se verían solo en la difusión. Realísticamente, esos no nos llegan al resonador. Cuando nos llegan, ya han pasado probablemente 2 días, entonces ya hay cambios en la señal en el T2. Segundo, si se dan cuenta, no muestro imágenes de flare. Yo no utilizo Flare en el neonato porque los pulsos de inversión que tiene el Flare para disminuir la señal del líquido cefalorraquídeo funcionan y funcionan muy bien, pero el cerebro del neonato tiene tanta agua que en últimas también terminan am, disminuyendo el contraste del tejido en el neonato. Entonces yo no utilizo el Flare para estudiar el parénquima neonatal. Sirve si están viendo de pronto colecciones extraxiales o otra cosa así, pero para el parénquima realmente no le veo mucho valor, tanto que no lo usamos. O sea, nuestro protocolo no tiene flares en los neonatos. Por último, quería mostrarles este fenómeno que es bien interesante y es como resultado de la hipoxia y el tejido hipóxico, el tejido trata de defenderse y hay un incremento en la extracción de oxígeno y eso hace que haya menor concentración de oxihemoglobina en la sangre venosa y eso resulta en realce de las venas en ese territorio en secuencias de SWI. Hay otra propiedad que creo que vale la pena resaltar, y es que el sistema fibrinolítico del neonato está muy bien desarrollado porque está ajustado para tratar de romper esos coágulos que van a suceder como resultado del cambio de la circulación uteroplacentaria a la circulación autónoma del neonato. Entonces, por lo general, a lo que voy es a que aun cuando hay un infarto arterial clarísimo, como el que tenemos en este neonato, por lo general, si ustedes hacen una angioresonancia, el coágulo y el trombo ya no van a estar ahí. El neonato, por lo general, hace lisis de ese coágulo, aun cuando sea una lesión claramente arterial y en un territorio arterial, por lo general no está. Básicamente en 80% de los casos el trombo ya no está. Eso también quiere decir que si hacen imágenes de ASL, van a encontrar hiperperfusión en el territorio isquémico, porque después de la parte isquémica y el metabolismo anaerobio, eso genera vasodilatación local y si el sistema fibrinolítico del neonato logra romper el coágulo, hay elevación de la perfusión local. No todas las lesiones isquémicas y los strokes neonatales son arteriales. El neonato también tiene un sistema venoso que es bastante vulnerable. En general, las trombosis venosas por lo general son provocadas. Las que yo he visto con mayor frecuencia son neonatos con deshidratación severa y lo que ocurre es que aparece prominencia de las venas medulares, aún en el T2, pero ciertamente más en imágenes por gradiente. Y en muchas veces uno encuentra restricción de la difusión en los territorios que drenan las venas medulares. También lo he visto en casos de hipercoagulabilidad familiar. El caso de abajo es un paciente que era el segundo bebé y en el primer embarazo el bebé hizo un cuadro igualito. Parecía una copia completa y ustedes ven prominencia de las venas medulares y también lesiones hipóxicas e isquémicas en los territorios medulares de la sustancia blanca profunda. Hay un patrón bien interesante y único y exclusivo de las lesiones del cerebro neonatal y son las hemorragias subpiales. Este tipo de lesión es bien diferente a lo que vemos en cualquier otro punto de la vida y la razón es que solamente en la etapa neonatal el espacio subpial es un espacio potencial y la pía y la capa más superficial de la corteza están relativamente como luz sueltas y por esa razón, si hay una hemorragia, la sangre se puede recolectar en el espacio subpial. Nuestra
hipótesis actual de lo que ocurre en estos cambios, en estos casos de hemorragia subpial, es también pensamos que es una lesión venosa. Pensamos que hay un caso de hipertensión o de elevación de la presión venosa y la venita que se rompe es una venita cortical y por esa razón la sangre se va al espacio potencial que se encuentra subpial y se recoge ahí. Lo que uno ve normalmente es que es un hematoma extraaxial. Sin embargo, no está en el espacio subaracnoideo. Y la razón por la cual podemos estar tan seguros es que ningún hematoma del espacio subaracnoideo se va a quedar ahí recolectado en vez de utilizar la totalidad del espacio subaracnoideo, que es muy grande. Entonces, la razón por la cual este hematoma se queda ahí es porque está mantenido ahí por la pía. Y lo que vemos es que la totalidad, 100% de estas lesiones, resulta en un infarto subyacente. Y lo que vemos que ocurre es que probablemente por la hipertensión venosa se rompe una venita, se hace un hematoma y una colección en el espacio subpial y básicamente hace como un síndrome de compartimiento y hay una isquemia del tejido que se encuentra inmediatamente subyacente a la hemorragia subpial. Por lo general, uno también ve congestión venosa en esos neonatos, en territorios aún diferentes a los de la hemorragia subpial. Y esa es otra de las razones que nos hace pensar que esto es esencialmente un patrón venoso. Hay algunas encefalopatías que pueden ser muy similares. Por ejemplo, este es un caso de una encefalitis por parecovirus y en primera instancia, uno ve restricción de la difusión en el territorio medular y la sustancia blanca. Entonces, uno podría estar como inclinado a pensar que esto es un problema venoso como una trombosis venosa. Sin embargo, si miran las secuencias y la información del SWI, no hay ningún tipo de congestión venosa en este neonato y esto es un patrón que se ve con parecovirus, pero se ve también con muchos otros enteroviruses. Este es un caso muy interesante de una encefalitis herpética. Y quiero resaltar varias cosas. Lo primero es que este recién nacido estaba bien y llegó con convulsiones a los 15 días. Eso es bastante típico para un infarto arterial. Le hicimos la resonancia y tenía áreas de restricción de la difusión en varios lugares. Y bueno, nuevamente voy a enfatizar varios lugares. Eran múltiples territorios. Tercero, voy a enfatizar que estos infartos son agudos, es decir, el neonato tiene 15 días y estas lesiones están todavía restringiendo. Eso quiere decir que no ocurrieron hace 15 días, están mucho más frescas. Y lo tercero que quiero resaltar es que no involucran los lóbulos temporales mediales. Esta es una patología clásica de encefalopatía herpética. Es muy poco probable que esto sea vascular porque para este momento, a no ser que haya una segunda lesión o un segundo evento, las transiciones hemodinámicas del neonato ya deberían haberse madurado y deberían haberse terminado. Entonces, esto es bastante típico y uno debe interrogar eso. Y no deben dejarse confundir por la ausencia de compromiso del lóbulo temporal medial. El lóbulo temporal medial es una zona predilecta de las encefalopatías herpéticas en adolescentes y adultos, pero en los neonatos las lesiones pueden ser muy variadas. Las enfermedades metabólicas son otro posible agente que puede confundir en el periodo neonatal. Am, el factor que ayuda a diferenciarlas con mayor certeza es nuevamente el inicio de la historia postnatal. Normalmente las lesiones metabólicas no se desarrollan en las primeras horas de vida porque el bebé básicamente viene subsidiado por las funciones enzimáticas de la mamá y la placenta. Toma varios días, aún en enfermedades bastante fulminantes, toma varios días de ausencia de enfermedad de función enzimática para que se acumulen metabolitos tóxicos que generan después las funciones neurológicas alteradas. La deficiencia de sulfito oxidasa es una que honestamente parece como una lesión hipóxico isquémica severa y difusa. Es completamente dramática, pero de nuevo, el paciente llega a los 5 días después de haber nacido. Una lesión hipóxico isquémica de este tamaño, no hay forma que se hubiera pasado los tamizajes neonatales iniciales. Este neonato debía haber estado crítico. Am, Esta es otra lesión enzimática que es ausencia del cofactor del molibdeno, que en realidad terminan actuando en la misma vía de la deficiencia sulfito oxidasa. Y es ver picos de lactato así de altos am, que incluso sobrepasan el pico de N-acetilespartato. Es bastante sugestivo o de una catástrofe hipóxico-isquémica, pero siempre habría una historia asociada a esta o de un desorden del metabolismo.
Hay algunas otras donde los patrones raros es lo que lo alertan a uno. Este es un neonato que estaba convulsionando desde que nació. Sin embargo, cuando uno hace la resonancia se da cuenta que el patrón de restricción de la difusión no está en ninguna de las estructuras de las que hablamos como selectivamente vulnerables. Se encuentran en la sustancia blanca, se encuentran en la lámina, la cápsula interna, se encuentran en los tractos de sustancia blanca del tallo cerebral, pero no se encuentran ni en el tálamo ni en la corteza. Y sabemos que la sustancia gris tiene una función metabólica mucho más alta. También, claro, pues cuando uno no va a buscarlo, hay un pico de glicina. Entonces, pues esto es hiperglicinemia no cetósica. Pero en realidad, creo que lo que debe alertarnos es ver que hay un patrón de difusión que es completamente anormal y atípico para una encefalopatía hipóxico-isquémica. Hay otros patrones para continuar en ese espacio. Este es un neonato con enfermedad de orina en jarabe de arce. Acá en Estados Unidos las detectan en el tamizaje neonatal, pero lo otro es, aun cuando hay compromiso de estructuras mielinizadas, el compromiso es casi perfecto a todas las estructuras mielinizadas. Y es porque los aminoácidos de cadenas ramificadas se acumulan en la vaina de mielina. Entonces, realmente cada molécula de mielina que tiene este neonato está edematizada por esos aminoácidos. La hipoglicemia también tiene un patrón muy típico. Hoy en día lo vemos más bien poco. Los finger sticks son muy frecuentes y creo que lo monitoreamos mucho mejor. También hay formas de dar dextrosa mucho más fácil que antes. Los casos que yo he visto, honestamente, tienen que ver con el hiperinsulinismo congénito o nisidioblastosis. Por lo general no lo veo tanto en el setting de como hipoglicemia por un neonato que no está comiendo bien, porque la gente pone mucha atención y porque tienen que ser hipoglicemias bien, bien profundas. Quería mostrarles un par de imágenes. Hay nuevas modalidades como ecografías contrastadas en las cuales uno da por vena medio de contraste que son burbujas, microburbujas de albúmina y el aire dentro de esas burbujas aumenta la ecogenicidad. Es muy bonito ver cómo la fisiología de cómo va aumentando, primero perfunden los ganglios basales que hemos hablado y luego vemos cómo van pasando esas burbujitas al sistema venoso medular. Entonces creo que esta modalidad de evaluar el parénquima cerebral va a tener un mayor rol en el futuro. También es muy interesante, este es un neonato que tuvo una trombosis venosa y nos damos cuenta cómo comparado al otro neonato que les mostré, el flujo está muy disminuido, o sea, ese pico donde hay un llenado temprano de los ganglios basales y cómo se transmiten esas burbujas al sistema venoso, se encuentra completamente alterado y vemos pedazos del parénquima que están negros porque están isquémicos. Lo último que quería mostrarles es, esto también creo que es un trend que va a tomar bastante fuerza. Yo les hablé mucho de resonancias en 3 Tesla o de pronto 1.5 Tesla, pero hay un trend bastante grande a utilizar sistemas de resonancia que son más portátiles y mucho más fáciles de llevar a muchos lugares. Nosotros tenemos uno en la unidad de cuidado neonatal, es un modelo de un Tesla y realmente hace un buen trabajo. Yo creo que para estudiar patología hipóxico-isquémica es bastante bueno. Tal vez no sea el mejor si queremos hacer espectroscopía o si queremos ver malformaciones, pero para lesiones agudas cerebrovasculares, la difusión es bastante buena y creo que tiene mucho potencial para llevar unidades de estas a muchos lugares donde de pronto es difícil llevar resonadores estáticos de 3 Tesla. Este resonador, la ventaja más grande que tiene es que uno lo conecta y lo desconecta del muro y que el campo magnético es más débil y de mucho menor alcance y no tiene que estar en un cuarto que tenga shielding. Entonces es más fácil tenerlo en la unidad de cuidado neonatal. Estos son algunos ejemplos de algunas de nuestras patologías. Ya les mostré isquemia, pero las lesiones de la sustancia blanca de los prematuros se ven bastante bien, las hemorragias se ven bastante bien y de nuevo la difusión es suficientemente diagnóstica para encontrar lesiones agudas. Y con esto terminamos esta charla. Quiero otra vez agradecerle a Carlos a Carlos y mis amigos en Latinoamérica por la invitación. Quiero dejarlos con estos mensajes y es para hacer resonancia neonatal. Lo primero es empezar con la mejor calidad de la imagen que puedan y utilicen todos los recursos que tengan, tanto hardware como sábanas, almohadas y todo lo que puedan hacer para facilitar la adquisición de las imágenes.
Segundo, reconocer la apariencia normal, y las lesiones típicas es la forma de reconocer los patrones de lo que vemos y también de identificar los casos atípicos que pueden indicar patologías más raras. Por último, nueva tecnología creo que va a ofrecer bastante información complementaria, tanto para entender las lesiones como para permitirnos aumentar la cobertura y el acceso a pacientes que necesitan imágenes cerebrales neonatales. Nuevamente, muchas gracias y espero que nos veamos en persona en el futuro.